colegio del Estado, a colegios particulares, acaba de viajar al extranjero. Y entonces cuando le pregunten a él, si tú ganas 1.000 soles mensuales como funcionario público, ¿cómo puedes haber tú realizado esos gastos? Y entonces eso seguramente, mínimamente va a corroborar esa indicación de una persona del entorno del órgano de corrupción, que lo que está indicando es que se le ha entregado tal cantidad de dinero y en todo caso estará sujeto a control judicial. Porque claro, la gente tiene razón cuando reclama y dice solo hay detención por flagrancia delictiva, o cuando se trata de una detención preliminar estaríamos en la otra hipótesis de mandato judicial. Porque los jueces son garantes entonces de que esto se pueda dar. Y esto, por ejemplo, es una de las 14 medidas que se dio en la ley 27379. Podríamos hablar de otra, que no se da normalmente en delitos comunes y en diligencias preliminares. O sea, no es posible que a un testigo se pueda decretar su impedimento de salida del país en ninguna diligencia preliminar. Sin embargo, en esta ley se prevé eso porque, como les digo, ¿de qué estamos hablando? De casos de crímenes organizados. Y por lo tanto ahí este tema del equilibrio entre garantías y eficiencia tiende más a la eficiencia, porque pienso yo que hay que tratar igual a los que son iguales y hay que tratar diferente a los que son diferentes. Y en todo caso hay que aplicar el principio de proporcionalidad, con los 3 criterios, de necesidad, de adecuación y de propia proporcionalidad, para que caso por caso se vaya decidiendo cuándo esto es así. Y entonces este Código de Procedimientos Penales del 40, de 400 artículos, empezó a sufrir una serie de modificaciones a partir del 21 de diciembre del año 2000, y hoy, a la fecha, después de 11 años, por lo menos tendrá 100 modificaciones. Además, otra cosa que es muy importante, y si no son modificaciones, son adiciones. Una fundamental ha sido el 17 de agosto del año 2004. A través del decreto legislativo 959 se crea el artículo 301A. Este artículo 301A es aquel que refuerza el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Porque en la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece que las salas de la Corte Suprema trimestralmente escogerán jurisprudencia y la colgarán o la publicarán para establecer su carácter vinculante. En penal, desde 1991 hasta el 2004, solo hubo una nada más. ¿Y para qué delito? El de usurpación. El delito de usurpación. ¿Saben por qué? Porque en el año 91 cambiamos el Código Penal. Venía el del 24 y lo que se quería era saber si era un delito instantáneo o era un delito continuado para el tema de la prescripción de la acción penal. No tuvimos más en 24 años, pero a partir del 17 de agosto del año 2004 a la fecha, con esta resolución que les digo es vinculatoria de parte de la Sala Penal, que establece la correcta interpretación de la Ley de Grilletes Electrónicos de enero del 2010 respecto al pronóstico de pena, que a partir de ahora sería de 4 años, tendríamos 75 acuerdos plenarios o sentencias normativas que son vinculatorios para los jueces de todas las instancias en el Poder Judicial, y por lo tanto los fiscales y defensores que quieran ganar sus casos, mientras no se logre cambiar estas jurisprudencias vinculatorias, tendrán que cumplir sus 2 funciones como litigantes, que son las de narrar y persuadir. O sea, narrar es transmitir argumentaciones y persuadir es decirle al juez: las mías son mejores que la de la otra parte. Conclusión, estamos en un proceso de cambio del modelo inquisitivo, del Código de Procedimientos Penales del 40. No se imaginan la cantidad de reformas que hay. Hablaré de algunas más para refrescarle memoria, pero son importantes porque ustedes deben saber que todos estos cambios que hemos ido haciendo a partir de diciembre del año 2000 hasta el año 2004 al Código del 40 han sido utilizados como disposiciones del nuevo proceso penal por el decreto legislativo 957, porque se aprende también de las experiencias. Miren lo que pasaba, algo que era totalmente ingenuo en nosotros. El artículo 95 del Código de Procedimientos Penales del 40 decía: hay que preguntarle al imputado si tiene bienes libres para embargarlo. Si tú le preguntas, se oculta todo. Entonces, justo nos dimos cuenta, a propósito de estos nuevos casos de crimen organizado de diciembre del 2000, que había que agregarle un párrafo, en el sentido que el juez de oficio debe indagar todos los bienes que tenga esta persona para trabar embargo
sin perjuicio que se le consulte al imputado sobre qué bienes quiere que recaiga. De tal manera que si indica bienes se puede convertir el embargo por lo que indica el imputado, pero lo que se quiere asegurar siempre, ¿qué cosa es? El probable pago de la reparación civil. O sea, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sigue vigente y establece que la Fiscalía tiene que hacer una doble persecución, una persecución vicarial, una persecución penal, una persecución civil, salvo que en el nuevo proceso penal el agraviado se constituye en actor civil, en cuyo caso releva al fiscal a perseguir también la reparación civil, solo se encargaría de la persecución del delito y de la pena. Y tendría a su aliado al actor civil que tendría que probar el daño para que en su oportunidad se fije una cantidad que sea proporcional. Y así, amigos, recién en julio del año 2007, o sea, 57 años después de que rige este código, se expidió el decreto legislativo 989. ¿Saben qué dijo? Lo siguiente: cuando se trate de agraviados, testigos y peritos, los jueces ya no van a empezar el interrogatorio. Así dijo 57 años. Cuando sea el acusado, el fiscal interroga al acusado, pero si es agraviado, testigo y perito en el juicio oral, empiezan los interrogatorios el director de debate y los otros jueces. Y entonces, ¿qué le podría preguntar después el fiscal si primero le preguntan 3 jueces? Si el modelo es acusatorio, no es que hay una separación de roles, que los jueces le exigen la verdad al fiscal, que los jueces le exigen al fiscal que pruebe su acusación. ¿Quién estaba haciendo el trabajo del Ministerio Público en el Código del 40? Éramos los jueces. Hasta que el decreto legislativo 989 en julio del 2007 lo que ha hecho es decir, el que ofrece un testigo empieza su interrogatorio y después la otra parte contrainterroga y el juez hace preguntas aclaratorias. O sea, estamos tendiendo ya, como les decía, también en el modelo del 40, pasar de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio, donde el juez sea un tercero imparcial, donde el juez pueda tener prueba de oficio, pero que esté restringida a lo que se llama prueba sobre prueba o prueba complementaria. Esto es, si el juez duda de la autenticidad de una prueba de la Fiscalía o de la defensa, para corroborar su autenticidad disponga la actuación de una tercera prueba, pero más allá de eso no. O sea, el juez por su cuenta no va a decir, yo no creo en la historia del fiscal, no creo en la historia del defensor, y como es en el modelo inquisitivo, el juez agarra y está en busca al 100% de la verdad. Se supone que acá, efectivamente, hay que lograr un equilibrio entre garantías y eficiencia. El juez tiene que corroborar las historias a través de esta restringida capacidad de prueba de oficio, pero más allá de eso no, porque lo que queremos en este nuevo Código Procesal Penal es que cada parte, el fiscal y defensor, trabaje con lo que en Europa se llama la estrategia del caso y en el sistema anglosajón la teoría del caso, con los 3 componentes, con teoría jurídica, componente fáctico y componente probatorio, de tal manera que hay que saber derecho penal, parte general, parte especial, hay que saber derecho procesal penal, pero ¿qué pasa? Eso te permitirá hacer buenos mensajes, pero también hay que saber litigación oral, porque si el mensaje es bueno y el mensajero es malo, el mensaje no va a llegar. Y por lo tanto la idea es que estamos entrando en este sistema acusatorio a uno que va a ser oral contradictorio, donde la idea es que el juez propicie que el fiscal y defensor le provean la información que él necesita para resolver su caso y entonces cuál va a ser el vehículo por el cual en este sistema acusatorio se va a producir la comunicación. A diferencia del sistema escrito, donde todo era papel, ahora vamos a pasar a un sistema acusatorio donde va a haber una preponderancia de la oralidad. No va a ser al 100% porque tampoco convendría, es un sistema mixto, diría yo, y eso saben dónde se refleja, justo en los acuerdos plenarios que se han tomado en noviembre del 2010. ¿Por qué? Porque en noviembre del 2010, tanto en la interpretación que ha habido sobre acusación directa y proceso inmediato, como en el de la audiencia de tutela de derechos, se ha dejado sentado que se requiere una tarjeta de invitación para poder ingresar a la audiencia. ¿Y eso qué es? Un documento escrito, un requerimiento del fiscal o del abogado. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguna calificación de ese documento. Se ha dicho, por poner solo un ejemplo, que la audiencia de tutela de derechos está restringido al artículo 71 del Código
de procedimientos penales. Esto es que solamente protege el derecho a tener abogado, a que no haya coacción, a que tenga derecho a ser examinado médicamente, a que se presuma su inocencia, en fin, restringido a eso, más la posibilidad, y esto es muy importante porque es novedoso, de que en esa audiencia de tutela de derechos también se puede excluir prueba ilícita. Y así está en blanco y negro. O sea, en el nuevo Código Procesal Penal ya teníamos dos momentos. Uno era la etapa intermedia, donde se tiene que excluir la prueba ilegítimamente obtenida, pero también teníamos que antes de la sentencia, cuando los jueces deliberan, tampoco pueden tener en cuenta esta y tienen que sacarla. O sea, aquella que haya sido obtenida vulnerando derechos fundamentales. Ahora tenemos un tercer momento al comienzo del caso en la audiencia de tutela de derechos. Pero ¿qué pasa? Justo estamos diciendo que esta audiencia previa al juicio oral está restringida a esos temas. ¿Qué pasa si es que el defensor del imputado pide esta audiencia porque dice que el fiscal no ha accedido a su pedido de actuación de un elemento de convicción? ¿O qué pasa si el defensor del imputado le pide esta audiencia al juez porque considera que hay un exceso en el plazo de diligencias preliminares? Tendríamos que citar a una audiencia para recién ahí delante del fiscal y defensor decirle, defensor, que sea la última vez que usted hace un escrito mal hecho, porque se supone entonces que ahí el juez, su equipo que tenga, desde el comienzo va a declarar inadmisible este pedido. ¿Por qué? Porque justamente si él está pidiendo una audiencia de tutela de derechos, ¿qué es lo que tiene que proteger? Lo que yo les he dicho, los derechos previstos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. No control de plazos, que hay otra audiencia, no que el fiscal no ha actuado objetivamente y no aceptó un elemento de convicción porque hay otra audiencia, de tal manera que los derechos no son absolutos, hay canales para eso, y entonces si el Estado está poniendo abogados desde el comienzo, públicos y particulares, la idea es que estos cumplan con su rol. Es más, amigos, hay un tema que es bien delicado y que lo voy a decir, y es el siguiente. En Chile, el Código Procesal Penal chileno tiene 10 años y ahí está estipulado expresamente que se declare el abandono de la defensa. Está estipulado que se declare el abandono de la defensa. En Chile, del 100% de abogados, el 95%, ¿qué son? El 95% son abogados públicos. Casi no han quedado abogados particulares, salvo para casos muy importantes. Entonces, ¿qué ha pasado? Se supone que en Perú, del 100% de casos, el 60% de casos lo está asumiendo la defensa pública. Y lo está haciendo muy bien, tiene mucho prestigio. Incluso se puede hablar coloquialmente y asimilarlo a un tema deportivo. Se dice que los Diego Forlán de la reforma procesal penal son los defensores públicos. Diego Forlán ha sido el mejor jugador de fútbol de Sudáfrica 2010, el uruguayo. ¿Por qué Diego Forlán sería el mejor jugador de fútbol de Sudáfrica 2010? Diego Forlán conoce solo el manual de las reglas de la FIFA, de la Federación Interamericana de Fútbol Americano, por eso será el mejor jugador de fútbol, o porque Diego Forlán conoce la jurisprudencia de la Federación Interamericana de Fútbol, o qué hace Diego Forlán todos los días para haber llegado a ser el mejor jugador de fútbol en el mundo. Diego Forlán está en la cancha de fútbol, está escuchando las instrucciones del entrenador, está estableciendo qué buenas prácticas hay para repetirlas, qué malas prácticas hay para eliminarlas, y ese es el trabajo que hace cualquier litigante. O sea, así como si queremos que en este cambio de sistema inquisitivo a sistema acusatorio las cosas funcionen, y para que eso sea así, se requiere que un fiscal y que un defensor cumpla con 3 requisitos. Estos requisitos son los siguientes. Número 1, conocer el caso. Número 2, conocer el caso. Y número 3, conocer el caso. El fiscal o el defensor que no conozca el caso no tiene nada que hacer en el caso, y ustedes dirán, qué evidente. Pregunto si lo que voy a decir es una casualidad o es verdad. ¿Habrá algún juzgado penal en el Perú que con el modelo inquisitivo el juez, a veces delegan inclusive funciones, el secretario, el fiscal y el defensor estén frente al imputado, la víctima, testigos o peritos, y sepan los puntos sobre los cuales van a examinar? ¿Es al 100% eso? ¿O es que algunos jueces, algunos fiscales, algunos defensores tienen el expediente en la mano? Y ahí tienen al imputado, tienen a la víctima, tienen al defensor. ¿Y qué están haciendo? Recién lo están leyendo para saber qué preguntas van a hacer. O sea, eso en litigación oral se llama salir de pesca.
¿Qué significa salir de pesca? Que yo tire el anzuelo y yo no le puedo decir al mar, hoy quiero un lenguado, mañana quiero una corvina. El mar me da lo que quiera y eso no se puede hacer en los procesos judiciales. Quizás en los modelos inquisitivos, donde hay reserva, donde nadie controla la calidad de la información, pero en este cambio radical de 180 grados de un sistema inquisitivo, donde el juez tiene funciones fiscales, donde no hay juicio oral, que es reservado, por lo tanto, quizás eso pueda pasar, pero en un sistema acusatorio como el que nosotros vamos a tener, donde no solamente hay publicidad para el juicio oral, porque pocos casos llegan a juicio oral, está probado ya que en nuestra reforma solo el 5% de casos llega a juicio oral, se ha presentado hace 3 meses un informe de la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, donde se ha anunciado que estas son las cifras. Por lo tanto, ustedes pueden entrar a la página web del Ministerio de Justicia también y ver lo que se llama la reforma procesal penal en cifras a 5 años, 2005 o 2006 al 2010, y de esa manera pueden corroborar esto. O sea, estamos en un giro radical de 180 grados y entonces la conclusión es, el que no conoce el caso no tiene nada que hacer en el caso. Estamos en un sistema de audiencias previas al juicio oral que, a pesar